El sol se ponía, proyectando un suave resplandor dorado sobre el local, bellamente decorado. El aire estaba lleno del dulce aroma de las flores, el murmullo de los invitados y la música de un cuarteto de cuerdas. Era el día perfecto, mi día de boda. Todo lo que había soñado se estaba haciendo realidad. Estaba en el altar mirando a Alex, mi futuro esposo, y sentí una abrumadora oleada de emociones. Su sonrisa era cálida, sus ojos estaban llenos de amor y emoción. Habíamos planeado este día durante meses, y finalmente estaba sucediendo. Había imaginado este momento 1000 veces, siempre visualizando la alegría de finalmente casarme con el hombre que amaba, comenzando nuestra vida juntos. A medida que la ceremonia se desarrollaba, no pude evitar sentir una sensación de felicidad y gratitud. Los votos que intercambiamos fueron hermosos, sinceros y sentidos. No podía esperar, por el futuro que teníamos por delante. Había imaginado todo. Nuestra boda, nuestra luna de miel, nuestra primera casa, y sentía que todo se estaba haciendo realidad en este momento perfecto. Pero poco sabía que algo rompería la ilusión de perfección solo momentos después de decir sí, quiero. La recepción que siguió fue un torbellino de risas, música y celebración. Bailamos, nos besamos, compartimos el primero de muchos brindis como marido y mujer. Nuestras familias estaban a nuestro alrededor, felicitándonos y ofreciéndonos sus buenos deseos. Se sentía como el día más feliz de mi vida, hasta que dejó de serlo. Cuando la noche comenzó a terminar, nos alejamos de la multitud para recuperar el aliento. Alex tomó mi mano y me sonrió de esa manera que siempre lo hacía, como si yo fuera la única persona en el mundo. Acabábamos de convertirnos en marido y mujer, y se sentía surrealista. «Te amo», dijo suavemente, su voz llena de calidez. «Este día ha sido perfecto». «Yo también te amo», respondí, con una sonrisa dibujándose en mis labios. Pero entonces, mientras estábamos allí, atrapados en el momento de nuestra nueva realidad, Alex soltó una bomba. Las palabras salieron de su boca con tanta casualidad, como si fueran algo más que un simple hecho, y sin embargo, se sintieron como un puñetazo en el estómago. «Bueno», comenzó con un tono objetivo, «estaba pensando en nuestra luna de miel. ¿Sabes cómo mi familia siempre hace este gran viaje juntos? Bueno, ya han planeado unas vacaciones a Bali, y yo iré con ellos». Mi corazón se detuvo. Lo miré, tratando de entender lo que acababa de oír. «¿Qué quieres decir? ¿Nuestra luna de miel? ¿Bali?», tartamudeé. Pero pensé que íbamos a ir allí, juntos. El rostro de Alex permaneció tranquilo, incluso cuando parecía completamente inconsciente de la gravedad de la situación. Sonrió, casi disculpándose. «Sé que no es lo que esperabas, pero así es como han sido siempre las cosas. Es una tradición. Mi familia y yo siempre vamos a Bali después de una boda. Estoy seguro de que lo entenderás». Las palabras se sintieron como un borrón mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Mi mente corría, y podía sentir una oleada de dolor elevándose en mi pecho. ¿Cómo podía estar diciendo esto? ¿Cómo podía simplemente asumir que estaría de acuerdo con que su familia secuestrara nuestra luna de miel? «Pero esta es nuestra luna de miel, Alex», respondí, mi voz temblorosa. «Hemos hablado de esto. Imaginé este momento contigo, a solas. Bali se suponía que sería nuestro tiempo especial juntos, solo nosotros». La expresión de Alex vaciló por un momento, pero luego se recuperó rápidamente, dándome una sonrisa tranquilizadora. «No pensé que sería un gran problema. Siempre. Podemos planear otro viaje juntos más tarde, ¿verdad? Esto es solo algo familiar. Te prometo que también tendremos nuestro tiempo». Las palabras se sintieron vacías, como si estuvieran destinadas a aliviar mi decepción, pero solo empeoraron las cosas. Me quedé allí, atónita, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Así no era como había imaginado mi luna de miel, ni como había imaginado comenzar nuestra vida de casados.
Las lágrimas picaron en las comisuras de mis ojos, pero las contuve, sin querer dejar que mi frustración y dolor se mostraran. Quería ser la esposa comprensiva, la que aceptaba las tradiciones de su familia sin cuestionarlas, pero en el fondo una parte de mí se sentía traicionada. No se trataba solo de la luna de miel, se trataba de prioridades, se trataba de la constatación de que en ese momento yo no era la persona más importante en la vida de Alex. Su familia sí lo era. No sé qué decir, susurré, mi voz apenas audible. No esperaba esto. Pensé que nuestra luna de miel sería algo que compartiéramos. Alex dio un paso hacia mí, con su mano descansando suavemente sobre mi brazo. Lo siento, no quería molestarte, pero ¿sabes cuánto Quería significa entender. mi familia para mí? Realmente lo hice. Pensé que lo entenderías, pero el dolor era demasiado. Sentí un nudo formarse en mi estómago, un dolor profundo que no podía sacudirme. Así sería nuestro matrimonio. ¿Siempre estaría en segundo lugar después de su familia? Forcé una sonrisa, pero se sintió como una máscara. Está bien, dije en voz baja, aunque podía oír la duda en mi propia voz. Supongo que es solo inesperado, pero estaré bien. Solo necesito tiempo para procesarlo. Alex pareció satisfecho con mi respuesta, inconsciente de la tormenta que se estaba formando dentro de mí. Regresamos a la recepción, pero todo se sentía diferente ahora. La emoción del día, la alegría, de la celebración, todo había sido eclipsado por sus palabras. No podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado. No estaba segura de lo que significaba para nuestro futuro, pero sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. A medida que avanzaba la noche, no pude dejar de reproducir la conversación en mi cabeza, la luna de miel que me habían prometido, el viaje que se suponía que marcaría el comienzo de nuestra nueva vida juntos, se estaba escapando hacia algo más, algo que no había pedido. Y mientras estaba allí, rodeada de nuestros amigos y familiares, me pregunté si esta era solo la primera de muchas sorpresas que Alex tenía reservadas para mí, o si era una señal de algo mucho más preocupante. El día de la boda había sido perfecto, pero el futuro, eso comenzaba a sentirse incierto. Los días posteriores a la boda fueron un borrón. La emoción de nuestra boda apenas había desaparecido cuando se hizo realidad la repentina decisión de Alex sobre la luna de miel. Cada vez que lo miraba, no podía deshacerme de la confusión y el dolor que se habían instalado en mi interior. Sabía que algo no iba bien, y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esto no se trataba solo de una luna de miel. Había algo más importante en juego, algo que necesitaba entender. No se trataba solo de que Alex había planeado ir a Bali con su familia en lugar de conmigo. Era la forma en que lo había manejado, la forma en que había desestimado mis sentimientos sin reconocerlos realmente. Me habían dejado en un torbellino de emociones, preguntándome cómo podía pensar que esto era aceptable. Y así, cuanto más reproducía esa conversación en mi cabeza, más me daba cuenta de que necesitábamos tener una conversación seria. Esto no era algo que pudiera dejarse de lado. Nuestro matrimonio era demasiado importante para mí como para guardar silencio sobre mis crecientes dudas. Una tarde después de haber regresado de pasar tiempo con amigos y familiares, ya no pude contenerlo más. Estábamos en nuestra sala de estar, y la suave luz de la lámpara proyectaba un brillo tranquilo sobre el espacio. Alex estaba en el sofá, hojeando su teléfono, completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre mí. Me senté a su lado, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No era solo la idea de enfrentarlo, era el miedo de que tal vez, solo tal vez, no estábamos tan sincronizados como yo esperaba. Tenía que saber la verdad. Tenía que saber si se trataba de un error aislado o de una señal de algo más serio. Alex, comencé, con la voz firme pero con un toque de vulnerabilidad. Necesitamos hablar. Él levantó la vista de su teléfono. Su expresión se suavizó. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó preocupado. Respiré hondo, recopilando mis pensamientos antes de hablar.
Sobre la luna de miel simplemente no lo entiendo. Pensé que era algo que haríamos juntos. Pero has decidido ir a Bali con tu familia en lugar de conmigo. Y todavía estoy tratando de entenderlo. Alex se movió incómodamente en el sofá, pasándose una mano por el pelo. Sé que no es lo que esperabas. Comenzó. Su tono era apenado, pero aún distante. Pero no pensé que sería un gran problema. No pensé que te importaría. Podía sentir la tensión aumentar. ¿No pensaste que me importaría? Alex, se supone que esta es nuestra luna de miel. Un tiempo para conectarnos, para comenzar nuestra nueva vida juntos. En cambio, me han dejado atrás. Ni siquiera me diste opción. Me siento como una idea de último momento. Suspiró. Su rostro se desplomó ligeramente como si estuviera empezando a comprender la profundidad de mis sentimientos. No tenía la intención de hacerte daño, te lo juro. Es solo que mi familia y yo siempre hemos hecho esto. Cada vez que alguien se casa, hacemos este viaje juntos. Es una tradición, y no pensé que fuera algo que necesitara cambiar. Lo siento, miré tratando de entender sus palabras. ¿Una tradición? ¿Era esa realmente la razón por la que tomó una decisión tan significativa sin considerar cómo me sentiría? ¿Pero qué pasa con nuestra tradición?, pregunté en voz baja. ¿Qué pasa con la luna de miel de la que hablamos? Pensé que estábamos creando nuestros propios recuerdos juntos, no solo continuando la tradición de tu familia. Me miró. Sus ojos estaban en conflicto. No tenía la intención de elegir a mi familia antes que a ti. Pensé que lo entenderías. Llevan meses planeando esto, y no quería decepcionarlos. Pero supongo que debería haberte hablado antes. Ahora veo que debería haber considerado más tus sentimientos. Sentí una mezcla de alivio y frustración invadirme. Alivio porque finalmente estaba reconociendo mis sentimientos, pero frustración porque sentía que ya había tomado su decisión sin pensar en involucrarme. No se trataba solo de Bali. Se trataba de cómo me sentía invisible en una situación que debería haber sido para ambos. Alex, dije tratando de mantener la calma, no se trata solo del viaje. Se trata de cómo lo manejaste. Tomaste esta decisión sin siquiera preguntarme cómo me sentía. No consideraste que podría querer pasar este tiempo contigo. No pensé que en el día de nuestra boda me sentiría más como una invitada en el evento de tu familia que como una socia en nuestro matrimonio. Se movió incómodamente. Sus ojos ahora estaban llenos de culpa. Lo siento. De verdad lo siento. No me di cuenta de cuánto te haría daño esto. Es solo que mi familia significa mucho para mí, y supongo que no entendí lo importante que era esto para ti. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Entiendo que la familia es importante para ti, pero ahora estamos construyendo nuestra propia familia. Nuestro matrimonio tiene que ser lo primero. Quiero ser la persona que elijas, la persona a la que priorices. No quiero sentirme siempre en segundo lugar después de tu familia. Por un momento hubo silencio. Alex me miró procesando mis palabras. Pude ver el conflicto en sus ojos. La lucha por equilibrar el amor que sentía por su familia con el amor que sentía por mí. No fue fácil, y yo lo sabía, pero también sabía que merecía algo más que una idea de último momento. No quiero hacerte daño, dijo finalmente con voz suave. No quiero hacerte sentir que no eres mi prioridad. Te lo prometo, trabajaré en eso. Tal vez debería haberte preguntado antes de aceptar este viaje, pero necesito que entiendas. No es que no te quiera allí, simplemente no pensé que sería un problema. Lo sé, susurré, con el dolor aún presente, pero sí es un problema, y necesitamos averiguar cómo seguir adelante desde aquí. Estaba claro que Alex no intentaba hacerme daño intencionadamente, pero sus acciones ya habían dejado una herida, y ahora, mientras estábamos sentados allí hablando, me di cuenta de que esto no se trataba solo de un viaje. Se trataba de nuestra comunicación, nuestras prioridades y cómo íbamos a superar los desafíos del matrimonio juntos. Cuando la conversación llegó a su fin, sentí una mezcla de esperanza y duda. ¿Habíamos hablado, pero realmente nos habíamos entendido?
Solo el tiempo lo diría. Los días posteriores a nuestra conversación fueron tensos y estuvieron llenos de emociones sin resolver. Alex hizo todo lo posible por demostrar que entendía mi dolor, pero el daño ya estaba hecho. Su decisión de ir a Bali con su familia me hizo sentir como una extraña en mi propio matrimonio. Intenté superarlo, pero el dolor era constante, acechando en el fondo de mi mente cada vez que lo miraba. Con el paso de los días, no pude evitar reflexionar sobre el sueño que había acariciado durante tanto tiempo, la luna de miel. No era solo unas vacaciones. Se suponía que sería el comienzo de nuestra nueva vida juntos. Un momento en el que llegaríamos a conocernos de la manera más íntima, lejos de todo y de todos. Un tiempo para celebrarnos, pero ese sueño se había hecho añicos, no por el destino, sino por la persona en la que más confiaba. Había pasado años imaginando este momento. Las playas soleadas de Bali, las suaves olas rompiendo contra la orilla, los momentos de tranquilidad compartidos mientras explorábamos la isla tomados de la mano. Había soñado con despertarme junto a Alex, con el mundo quieto y pacífico a nuestro alrededor, mientras comenzábamos nuestra vida de casados, pero en cambio, me quedé mirando un calendario vacío, marcando los días que pasaban, cada uno más pesado que el anterior. Alex se había ido a Bali con su familia, y yo estaba sola en nuestro apartamento. Intenté mantenerme ocupada, distraerme, con el trabajo, la lectura y la televisión sin sentido. Pero no ayudó. Cada vez que cogía mi teléfono, veía mensajes de amigos y familiares felicitándonos por nuestra boda y preguntando cómo iba la luna de miel. Se sentía como sal en una herida abierta. Ni siquiera podía compartir la emoción, porque ya no quedaba emoción. Mi luna de miel era un sueño lejano, algo que ya ni siquiera era mío. No era solo la soledad lo que me pesaba, era la constatación de que Alex había elegido a su familia antes que a mí. Había elegido ir a un viaje que se suponía que sería nuestro tiempo especial y lo convirtió en algo que me excluía. Eso dolía más de lo que puedo expresar con palabras. Siempre había sido el tipo de persona que priorizaba las relaciones, y sentí que Alex no había hecho lo mismo. Hubo momentos en los que me acostaba en la cama por la noche, mirando el lado vacío de la cama donde se suponía que estaba Alex. Escuchaba el silencio del apartamento, el silencio que alguna vez había sido reconfortante, pero que ahora se sentía sofocante. No se trataba solo de estar sola, se trataba de la sensación de traición que permanecía en el aire, la sensación de que nuestro matrimonio no era tan fuerte como yo había esperado que fuera. Intenté convencerme de que era solo un viaje, que podíamos planificar otra luna de miel cuando regresara, pero en el fondo sabía que no se trataba del viaje. Se trataba de un problema mayor, la falta de consideración por mis sentimientos, la incapacidad de comunicarnos de una manera que nos hiciera sentir a ambos valorados. Alex había actuado sin consultarme, sin siquiera considerar lo que yo quería, y esa fue la parte que más dolió. Cada vez que veía fotos de Bali en las redes sociales, sentía como si me clavaran un puñal en el corazón. Alex parecía feliz, rodeado de su familia, y estaba claro que lo estaban pasando de maravilla. Yo debería haber estado allí, debería haber estado a su lado, experimentando esos momentos con él. Pero en cambio, me quedé lidiando con el dolor de ser excluida de algo que se suponía que sería un momento decisivo en nuestro matrimonio. No quería admitirlo, pero empecé a sentir resentimiento en mi interior. Resentía a Alex por quitarme mi sueño. Resentía a su familia por exigir su atención cuando más lo necesitaba. Y me resentía a mí misma por no haber hablado antes. Tal vez si hubiera dejado claras mis sentimientos desde el principio, esto no habría sucedido. Pero me había quedado callada, esperando que las cosas se resolvieran por sí solas. Y ahora, aquí estaba, enfrentándome a las consecuencias de mi silencio. Lo peor era que no sabía cómo seguir adelante. Alex regresaba en pocos días, pero no sabía qué le diría. ¿Qué podía decirle? ¿Podría perdonarlo alguna vez por lo que había hecho? ¿Podría superar el dolor y reconstruir la confianza que se había roto? Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esto no era
Un simple malentendido. Era un problema más profundo, que llegaba al corazón de nuestra relación. Por mucho que intentara convencerme de que todo estaría bien, de que podríamos superar esto, la verdad era que algo había cambiado. No estaba segura de si era algo que pudiéramos arreglar o si este era el comienzo de algo más serio. Era difícil de decir, especialmente con las abrumadoras emociones con las que estaba lidiando. El sueño que había mantenido durante tanto tiempo estaba roto, y no sabía si era algo que alguna vez podría volver a armar. Cuando Alex finalmente regresó de Bali parecía diferente. Estaba feliz, emocionado de volver, pero había una tensión subyacente entre nosotros. No podía ignorarlo. La distancia entre nosotros era palpable, y era difícil mirarlo sin sentir una punzada de resentimiento. Intentó aliviar la tensión, con pequeños gestos, comprándome flores, preguntando por mi tiempo a solas, pero nada de eso parecía real. La luna de miel que deberíamos haber tenido se había ido, y con ella, la sensación de conexión que había esperado construir durante esos primeros días de nuestro matrimonio. Todavía no habíamos hablado de ello, y no estaba segura de si estaba lista. Pero sabía una cosa con seguridad. Este no era el nuevo comienzo que había imaginado. El sueño de una luna de miel perfecta, el sueño de un comienzo perfecto para nuestra vida juntos, se había esfumado, y en su lugar, había una sensación de incertidumbre y dolor que ninguno de los dos podía ignorar. Mientras Alex se sentaba a mi lado, contándome todo sobre su viaje y la diversión que había tenido con su familia, no pude evitar preguntarme si las cosas alguna vez volverían a ser como antes. ¿Volveríamos alguna vez a la cercanía que teníamos antes? ¿O ese sueño también se había hecho añicos, sin posibilidad de reparación? Los días posteriores al regreso de Alex de Bali estuvieron llenos de una tensión tácita. En la superficie, todo parecía estar bien. Había vuelto conmigo y reanudamos nuestra rutina. Pero bajo la superficie, algo había cambiado. Una creciente distancia entre nosotros parecía flotar en el aire, intensificándose cada día que pasábamos juntos. No se trataba solo de la luna de miel, era todo lo que había sucedido desde ese día. La comprensión de que algo fundamental en nuestra relación había cambiado. Esperaba que cuando Alex regresara, hablaríamos las cosas, que encontraríamos una manera de sanar. Pero en cambio, el silencio entre nosotros se hizo más fuerte. No habíamos abordado el elefante en la habitación. El dolor, la traición, las expectativas incumplidas. Ninguno de los dos parecía dispuesto a mencionarlo de nuevo, como si reconocerlo lo hiciera demasiado real. Así que fingimos. Yo fingí estar bien, y Alex fingió entender. Pero cada día sentía que nos alejábamos más. Dos personas viviendo en la misma casa pero sin verse realmente. Al principio, intenté distraerme, concentrarme en las pequeñas alegrías que la vida aún ofrecía. Salí con amigos, me sumergí en el trabajo e incluso comencé a retomar pasatiempos que había abandonado antes de la boda. Pero eso no llenó el vacío que sentía dentro. Cada vez que reía con un amigo o disfrutaba de un momento de paz, la ausencia de la conexión que alguna vez compartí con Alex me recordaba lo que habíamos perdido. No es que Alex no lo intentara. Me preguntaba cómo había sido mi día. Me compraba pequeños regalos o se esforzaba por pasar tiempo juntos. Pero había una distancia en sus ojos, una desconexión que no podía ignorar. Era como si viviéramos en mundos paralelos, donde compartíamos espacio pero no intimidad. Las cosas sencillas, la forma en que solíamos reírnos de las bromas más pequeñas, las miradas compartidas que hablaban más que las palabras, parecían un recuerdo lejano. Y cada vez que Alex intentaba cerrar la brecha, solo parecía resaltar lo distantes que nos habíamos vuelto. Nuestras conversaciones se habían vuelto más superficiales. Hablábamos del trabajo, de los amigos, de cosas que no importaban tanto. Evitábamos hablar de nuestra relación, como si fingir que todo estaba bien lo hiciera así. Pero la verdad era que cada vez que evitábamos el tema, la brecha entre nosotros se ampliaba. La falta de comunicación se volvió más dañina que cualquier otra cosa.
Ambos teníamos demasiado miedo de abrirnos, demasiado miedo de confrontar el dolor que había comenzado a crecer entre nosotros. Se me estaba haciendo evidente que Alex no había comprendido completamente la gravedad de lo sucedido. Se había disculpado por la situación de la luna de miel, pero su disculpa se había sentido más como una ocurrencia tardía, algo que dijo para mantener la paz. No había comprendido realmente la profundidad de mi dolor ni el impacto que sus acciones habían tenido en mí, y no estaba segura de si alguna vez lo haría. Cuanto más intentaba explicarlo, más me daba cuenta de que él no podía entender por qué era tan importante. Para él, fue solo un viaje, una tradición familiar. Pero para mí, fue un símbolo de lo poco que había valorado nuestro matrimonio, lo poco que había considerado lo que era importante para mí. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá juntos en silencio, ya no pude soportarlo. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si había esperanza para nosotros, si había una manera de cerrar la distancia que había crecido entre nosotros. Me volví hacia Alex, mi voz apenas un susurro. ¿Lo ves siquiera, Alex?, le pregunté. ¿Ves lo distantes que nos hemos vuelto? Me miró, sus ojos nublados por la confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó suavemente, como si realmente no lo supiera. La distancia entre nosotros, respondí tratando de mantener mi voz firme. El silencio, la forma en que hemos estado viviendo en el mismo espacio pero sin conectarnos realmente. No sé cuándo sucedió, pero algo ha cambiado, y no sé cómo solucionarlo. Alex me miró por un largo momento como si estuviera procesando mis palabras. Al principio no dijo nada, y pude ver las ruedas girando en su cabeza. Finalmente, suspiró y se pasó una mano por el pelo. No pensé que sería así. No pensé que estarías tan molesta durante tanto tiempo. Mi corazón se hundió. He estado molesta más tiempo del que crees, dije en voz baja. He sentido que esta distancia crece cada día. Ya no sé cómo llegar a ti. Parecía perdido, como si la gravedad de la situación aún no se hubiera asentado por completo. No sé qué quieres de mí, honestamente. Dije que lo sentía. No me di cuenta de que iba a arruinarlo todo. Lo miré fijamente, tratando de procesar sus palabras. ¿Era eso todo lo que pensaba que era esto? ¿Se trataba solo de que él dijera lo siento y siguiera adelante? No se trata solo de la luna de miel, Alex. Se trata de cómo me hiciste sentir invisible. Tomaste una decisión sin mí, sin siquiera preguntar cómo me sentía. Y ahora, siento que ni siquiera soy una prioridad para ti. Su expresión vaciló, y por primera vez, vi un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pero no fue suficiente. El daño ya estaba hecho, y la verdad era que no sabía si podíamos solucionarlo. Cuanto más intentaba hablar de ello, más me daba cuenta de que hablábamos diferentes idiomas. Mi dolor, mi necesidad de conexión, era algo que él no comprendía del todo. Y cuanto más tiempo permanecía en silencio, fingiendo que todo estaba bien, más sentía que nos alejábamos. Pasamos los siguientes días caminando de puntillas el uno alrededor del otro, evitando cualquier conversación profunda. Pero la distancia era innegable. Ya no había más conversaciones largas y significativas antes de acostarse, ni más conversaciones nocturnas sobre nuestros sueños y miedos. Nuestro amor se había convertido en algo menos, algo que se sentía hueco, como una cáscara de lo que alguna vez tuvimos. Y por mucho que intentáramos actuar como si las cosas estuvieran bien, podía sentirlo en cada momento de silencio, en cada sonrisa forzada. Empecé a cuestionarme si alguna vez nos habíamos entendido realmente, si alguna vez habíamos estado tan conectados como yo pensaba. Tal vez esta distancia siempre había estado ahí, enterrada bajo la superficie, esperando el momento adecuado para emerger. Tal vez nuestra luna de miel fue solo el punto de inflexión, el momento que nos obligó a ver las grietas en nuestra relación. La verdad era que no estaba segura de a dónde íbamos desde aquí. Cuanto más lo pensaba,
más me daba cuenta de que la creciente distancia no se trataba solo de un evento o una decisión. Fue la culminación de todo lo que no habíamos abordado: los sentimientos tácitos, las necesidades ignoradas, el fracaso de escuchar realmente. Y ahora, mientras miraba a Alex, me preguntaba si había alguna manera de cerrar esa brecha, o si la distancia entre nosotros era demasiado para superarla. A medida que los días pasaban, la distancia entre Alex y yo se volvía más insoportable. Ambos vivíamos en el mismo espacio, pero el silencio que flotaba entre nosotros era más ensordecedor que cualquier discusión. Sentía que me ahogaba bajo el peso de todo lo que no se decía, de todo lo que quedaba sin resolver. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. La verdad era que ya no éramos la pareja que compartía momentos de tranquilidad y chistes internos. Éramos extraños, coexistiendo bajo el mismo techo. Había intentado seguir adelante, dejar atrás el dolor, pero no funcionaba. Cada conversación se sentía forzada, cada toque distante. Me di cuenta de que algo tenía que cambiar, o seguiríamos alejándonos hasta que no quedara nada que salvar. Pero no sabía cómo arreglar las cosas. Ni siquiera sabía si era posible arreglarlas. El sueño que alguna vez tuve para nuestro matrimonio se estaba desvaneciendo y no sabía si podía dejarlo ir. Una tarde, después de otra cena silenciosa en la que apenas intercambiamos una palabra, finalmente no pude más. Estaba cansada de vivir en el limbo. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Había esperado lo suficiente a que las cosas mejoraran por sí solas, pero me di cuenta de que no podía seguir esperando que las cosas mejoraran mágicamente. La única salida de este punto muerto emocional era enfrentarlo de frente. Me volví hacia Alex mientras estábamos sentados en la sala de estar. Sus ojos estaban pegados a la televisión, pero podía notar que su mente no estaba realmente allí. Parecía ausente, como si él también estuviera luchando con la tensión entre nosotros. Este era el momento en que todo se rompía o comenzaba a sanar. Alex, dije, con la voz tranquila pero firme, necesitamos hablar. De todo. Se volvió hacia mí con una expresión cautelosa. ¿Qué ahora? No, ¿qué ahora? Alex, respondí, mi voz temblando ligeramente. Hemos estado fingiendo que todo está bien, pero no lo está. Ya no sé qué estamos haciendo, pero no puedo seguir así. Necesito saber dónde estamos parados. Necesito saber si todavía estamos en la misma página, o si ya nos hemos alejado demasiado. Alex me miró durante un largo momento, como sopesando sus palabras. Entonces algo en sus ojos se suavizó. Fue un momento fugaz de comprensión, pero fue suficiente para que contuviera la respiración. He estado sintiéndome igual, admitió en voz baja. No sabía cómo arreglarlo. Pensé que si te daba espacio, las cosas mejorarían, pero no ha funcionado. No me di cuenta de cuánto te herí, y ahora veo cuánto nos está afectando esta distancia a ambos. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Finalmente estábamos hablando el mismo idioma. Por primera vez en semanas había un atisbo de esperanza. Pero no sé si puedo perdonarte por lo que pasó, confesé, quebrándome la voz. La luna de miel, la forma en que tomaste decisiones, sin mí. No se trataba solo del viaje. Se trataba de que elegiste a tu familia antes que a mí, antes que a nosotros. No sé si alguna vez podré confiar plenamente en ti de nuevo. Alex asintió, sus ojos llenos de remordimiento. Sé que la cagué. No estaba pensando en cómo mis acciones te afectarían. Estaba atrapado en la tradición y nunca dejé de considerar tus sentimientos. Fui egoísta y odio haberte hecho eso. La honestidad cruda en sus palabras me impactó, y por primera vez sentí que realmente nos estábamos viendo el uno al otro. La verdad era dolorosa, pero era el primer paso hacia la curación. No te puedo prometer que todo será perfecto a partir de ahora, dijo Alex, su voz teñida de sinceridad. Pero estoy dispuesto a trabajar. Escucharé, arreglaré las cosas, pero necesito que me digas lo que necesitas, lo que quieres.
No puedo arreglar esto si no sé cómo. Su disposición a asumir la responsabilidad, a mostrar vulnerabilidad de una manera que no había visto antes, fue el punto de inflexión que había estado esperando. No iba a ser fácil, y no esperaba que todo encajara de la noche a la mañana, pero en ese momento me di cuenta de que tal vez todavía podíamos salvar nuestro matrimonio. Tal vez podíamos reconstruir lo que se había roto. Necesito que me pongas a mí primero a veces, dije suavemente. Necesito sentir que importo para ti. No quiero ser una idea de último momento. Quiero que prioricemos nuestra relación, que tomemos decisiones juntos. Eso es todo lo que necesito. Alex extendió la mano tomando la mía en la suya. Te prometo que haré eso. Nunca más te daré por sentada. Lo significas todo para mí, y lo siento por hacerte sentir que no. Mientras lo miraba a los ojos, sentí una chispa de esperanza. No era el final de nuestra historia, sino el comienzo de algo nuevo, algo en lo que ambos podríamos trabajar juntos para reparar las grietas que habían aparecido en nuestra relación. No iba a ser fácil, pero se sentía como el primer paso hacia la curación. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que teníamos una oportunidad. No teníamos todas las respuestas, pero al menos estábamos enfrentando la verdad juntos. Y para mí, eso era suficiente.